Alabado sea el nombre del Señor. Yo bendiga a esos queridos amigos que nos están sintonizando en el día de hoy. Yo bendiga a cada esa gente de diferentes países. Yo sé que Dios quiere hablar a tu vida de manera muy especial y también, ¿verdad? Le pedimos a Dios que, aunque yo esté predicando, que también me hable a mí porque yo quiero oír palabra del Señor también. Así que vamos a orar para comenzar este programa y que sea de bendición. Padre amado, Padre bueno, yo te doy la gloria y la honra porque tú te la mereces. Mira cada radio oyente que nos está escuchando a través de estos medios, a través de la internet. Yo te pido que tú bendiga a cada uno de ellos y que la voz tuya, Padre Santo, llegue a lo profundo de su corazón. Yo sé, Señor, que muchas vidas están pidiendo que tú les hables directamente para que ellos puedan moverse a dar un paso más adelante. Yo sé que vas a bendecir a esas personas que están quebrantadas y están pidiendo un milagro. Me uno a la oración de tanta gente que está escuchando esta emisora. La palabra dice, si dos o más se pusieran de acuerdo, tú harías. Y te pido bendición sobre esas personas de una manera especial, Señor. Y que ellos puedan, sus peticiones puedan ser contestadas a través de la prédica. Amén, amén. Dios bendiga a cada hermano que me escucha. Te habla el pastor Elvis Rodríguez de la Iglesia Cristiana Cristo Redentor. Para mí es un honor estar aquí predicando la palabra del Señor. Yo sé que Dios tocará tu vida de una manera especial. Y querido amigo que me escucha, si tú tienes una amistad, un amigo que no está, y tú no estás viendo, te recomiendo, ¿verdad? Te pido por favor que tú pases este programa a otras personas para que estas personas puedan ser bendecidas grandemente en el día de hoy. Y el evangelio sea predicado en tanta ciudad. Sabes que cuando yo era jovencito, pues no había este sistema de comunicación. Estas páginas han venido con un adelanto bien grande y nosotros teníamos que repartir. A mí me gusta evangelizar y una de las cosas del evangelizar que me encanta era repartir tratados. Tratado es un papel que uno le da a una persona con un mensaje bíblico. Siempre tiene como una ilustración, el papelito que hace que a la vista del ser humano que no conoce a Dios le interese. Y tiene un mensaje bíblico, una pequeña predicación y un llamado. Y la gente nos gusta hacer eso. Hay mucha gente que no tiene, ¿verdad? Que a lo mejor tiene miedo a pararse frente a un micrófono, pararse a predicar la palabra, tiene temor. De una forma de la predicación es repartir tratados, pero también este medio, de este canal de bendición, es un medio de repartir el tratado. ¿Por qué? Porque si tú le das compartir esta página y sigues sintonizando y la recomiendas y le escribe a una persona, mira, sintoniza estos programas los martes, los jueves y los viernes, que son programas de predicaciones, y durante toda después de las predicaciones de 11 a 12 del mediodía hay una programación linda de música y culto. Puede entrar a la página de radiobes.org y va a haber muchos cultos ya posteados ahí, y de la iglesia en la voz del Espíritu Santo, nuestro hermano de Unión y nuestra hermana pastora Wanda tienen sus cultos, y los jóvenes, yo sé que te va a gozar, así que te invito a que pase, ¿verdad? Esta página, esta bendición a otros hermanos para que ellos nos sintonicen. Quiero enviar un saludo a mi Iglesia Cristiana Cristo Redentor, y a todos los miembros de la iglesia. Ayer estuvimos predicando en Torres del Plata, culto evangelístico. Me gusta salir de las cuatro paredes mucho y me gusta estar evangelizando. Me fascina la evangelización, sé que Dios tocará las vidas. Es bueno que también predicar a los hermanos dentro de la iglesia, me encanta, pero también a gente que no conoce la palabra del Señor, enseñarle la palabra del Señor a tanta gente. Así que me mantengan sus oraciones y yo estaré orando por ustedes. Hoy estaremos predicando bajo el tema, te lo dije, Yadir, ¿verdad? Escribiste el tema. Cambia tu historia, si no me equivoco, ¿verdad? Cambiando la historia. Y yo sé que Dios hablará tu vida. Un saludo a Jorge Martino, el completo grupo del combo, y a su mamá que estaba operándose de los ojos, para que Dios pueda esa vista otra vez funcionar como funcionaba cuando esta señora era joven. Así, un saludo a la mamá de Georgie y a toda la familia Martino y a todos esos amigos míos de José de Diego que estudiamos en los años 60. Muchos saludos a esa gente bella. Cambiando la historia.
Si miramos, ¿verdad? Dios, si miramos lo que es la historia, y mayormente la historia de la palabra del Señor y los eventos que la palabra encerró y las historias tan interesantes que Dios nos muestra a través de la Escritura. Muchos hemos escuchado tantas historias bíblicas que nos fascinan y gente aún conversa o gente que nunca han conocido de la palabra de Dios han visto las historias bíblicas a través de la pantalla, del cine, a través de su televisor en su casa y a través de gente que tarde o temprano en un sitio escuchó palabra del Señor. Y una de las historias que la gente más predica es la historia de David y Goliat. Si tú te vas al 1 de Samuel capítulo 17, vas a encontrar esa historia de un gigante, alabado sea el nombre del Señor, y un hombre pequeño luchando. Y ustedes conocemos la historia de que el hombre pequeño venció al gigante. Pero cada vez que se predica de ese evento y se predica de esa historia, la gente cae en ese capítulo, en el 17. Y empiezan a hablar de que había un gigante, de que había alguien que estaba atormentando al pueblo de Dios y que un hombre valiente se paró frente a ese gigante y lo detuvo. Pero cuando miramos esa historia, tenemos que mirar por qué ese gigante se paró en el medio de un pueblo tan fortalecido de parte de Dios a atentar a ese gigante, a atentar al pueblo de Dios, a retar al pueblo de Dios. Porque llega un momento en nuestras vidas, ¿verdad? Que en nuestra vida, en nuestra historia, y hay gente que está viviendo ahora una historia similar a la historia que pasó David y Goliat, que el gigante le está gritando dentro de sus vidas. Y miramos al pueblo de Israel, y miramos la historia que es fascinante. La historia nos hace saber, hay una persona que dicen que el que olvida el pasado está condenado a repetirlo. Y las historias bíblicas nos enseñan a nosotros y nos demuestra cómo Dios puede bregar en nuestra vida y cómo Dios quiere cambiar nuestra historia. Nosotros somos el vehículo, cada uno de nosotros, usted que me está escuchando, usted puede cambiar su historia. Usted es la persona indicada de coger un paso y cambiar tu trayectoria por completa. Hay historias en las palabras que son de bendición importantes, que fueron momentos críticos, pero son de bendición a la vida espiritual de los cristianos. Fíjese, cuando miramos la historia de David y Goliat, miramos a un gigante que le está gritando a un pueblo que Dios tenía pacto con ese pueblo. Pero ¿por qué un gigante sale del campamento de los filisteos y está por 40 días gritándole al pueblo de Israel, faltándole el respeto moral, el respeto espiritual, el respeto, humillando, avergonzando a la gente que Dios tiene pacto con nosotros? A veces hay tantas pruebas que se levantan y a veces pruebas que el Señor que vienen a la vida, pero hay pruebas que a veces nos buscamos nosotros mismos. A veces le echamos la culpa al enemigo de circunstancias que nos pasan y verdaderamente es que le abrimos la puerta, se le abre la puerta al enemigo y hace de nuestra historia una vida imposible. Y yo quiero, antes de empezar la historia de David y Goliat y contarte, como muchos han predicado, de que ese hombre venció al gigante, yo quiero decirte por qué ese gigante estaba gritando allí. Se supone que ese hombre no se presentase frente al campamento del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Nadie se va a ir a un sitio, vamos a suponer un hombre común y corriente, con un armamento de espada cuando su otro contrario tiene una pistola metralleta o es más fuerte que él. Porque está arriesgando su vida a pique que los otros lo maten. Pero cuando nuestra historia, nuestra mente está cautiva, no sabemos las herramientas que nosotros tenemos, ni a veces sabemos quiénes somos. Hay gente pasando tantas pruebas, tantas situaciones, porque olvidaron el propósito de Dios en su vida. Y olvidaron que son personas que tienen una gran bendición y por la prueba, por la circunstancia, por cualquier conflicto, abandonan las cosas de Dios y su vida empieza en retroceso. El pueblo de Israel
en ese tiempo que el gigante que el gigante quería pelear con cualquier miembro del pueblo de Dios, que lo estaba retando, sabía el señal del enemigo. Y el enemigo se nos presenta y nos grita y se nos hace presente cuando nosotros le damos un espacio. Efesios dice que no le demos lugar al diablo. También la Escritura dice que removemos nuestra estaca, que nosotros vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Dios quiere siempre un crecimiento. Dios siempre quiere un cambio para tu vida, pero un cambio de bendición. Pero cada cambio de bendición trae su oposición. Pero esa oposición, cuando estamos en la voluntad de Dios, esa oposición no va a poder contra nosotros, porque Dios nos va a bendecir de una manera poderosa. Y Dios está contigo como un poderoso gigante. Si miramos la historia de David y Goliat, tenemos que mirar desde el principio, no de cuando pasó el evento de aquel gigante gritándole. Aquel gigante le estaba gritando ¿a quién? Al pueblo de Dios. Un pueblo compacto, un pueblo con bendición. Y esto empezó por Abraham, hermano. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su descendencia, que se fuera de su parentela a una tierra que él le iba a dar. Y la tierra que Dios le iba a dar a Abraham tenía que dejar su territorio e irse a hacer la voluntad de Dios. Vemos que este hombre empezó a hacer la voluntad de Dios y Dios lo empezó a bendecir. Con tantas situaciones difíciles, este hombre le creyó a Dios. Y después de Abraham, gloria sea el nombre del Señor, Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a ser cautivo por 400 años en una ciudad y después de ahí iba a ser libertado y había una promesa de bendición. Dios después de ahí no le estableció que el pueblo iba a volver a ser cautivo, sino le dijo, y cautivo por 400 años de cautiverio van a vivir, pero vendré a libertar a mi pueblo y lo sacaré con mano fuerte y juzgaré la nación que lo mantuvo cautivo. Y así pasó. Vemos la historia de Abraham. Abraham, Dios le prometió que todo lo que pisara en la planta de sus pies sería de él. Dios le dijo, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este, mira hacia todo los territorios, porque todo lo que ve a ti y a tu descendencia les dada. Dios tenía propósito contigo, conmigo, ya en aquel monte donde Abraham estaba. Dios le dijo a Adán, en ti serán benditas todas las naciones. Ya Dios estaba haciendo bendición para Puerto Rico, para Estados Unidos, para todos esos países que nos están escuchando. Dios quería bendecir a todas las naciones a través de Abraham. Y Abraham murió y después vino su hijo Isaac. Y su hijo Isaac fue un hombre de bendición guardando el pacto de Dios. Y después de Isaac fue Jacob. Y Jacob empezó a luchar con una bendición, luchó con el ángel y adquirió bendición. Todavía no se había formalizado el pueblo de Israel. Y Isaac tenía un hijo llamado José y este hombre llegó, alabado sea el nombre de uno de sus hijos menores. Usted conoce la historia, que este hijo menor fue vendido por sus hermanos, lo echaron dentro de una cisterna y llegó a parar a Egipto. Y allí pasó tanta necesidad. Le juzgaron, los hermanos lo vendieron, paró dentro de una cárcel, le dañaron este testimonio y dentro de esa cárcel Dios estaba con este hombre. Y lo importante de las personas que cuando se encuentran en pruebas y situaciones no olvidan el propósito de Dios. Y siempre están orando porque ellos saben que son luz en medio de las tinieblas. Después que estuvo en la cárcel lo sacaron y reveló los sueños. Y entonces empezó Dios a multiplicar un pueblo. Empezó Dios a crecer. José se trajo a su familia en Egipto y en Egipto empezó el pueblo de Dios a crecer. Todavía no era nación, hermano. Era un poco remanente de un pueblo que estaba mudándose, de gente, de familia, mudándose allí en Egipto. Pero allí empezó a multiplicarse en gran manera. Era un pueblo tan grande que sobrepasaba en gran número aún donde ellos vivían. Pero fíjese, con todo y eso, fueron cautivos. El faraón lo miraba y decía, esta gente son un pueblo
poderosos. Y yo no quiero que se sigan multiplicando porque se pueden rebelar contra nosotros y nos pueden matar. Es que cuando la gente, el enemigo nos ve, aleluya, lo que ve es multiplicación, lo que ves es una bendición y lo que ves es el temor de Dios en ellos. Y ellos tienen que el pueblo, la iglesia, le quite su territorio. Por eso son los ataques espirituales. Pero después que el pueblo creció, le dio la espalda al Señor y no había una persona que buscase el rostro del Señor. Y cuando le damos la espalda a Dios, cogemos nuestra historia y hacemos que nuestra historia sea algo pésimo, algo negativo. Y el pueblo de Dios hizo eso, al darle la espalda a Dios, condenó su historia al quebranto. Y eran castigados fuertemente y eran golpeados para hacer su trabajo, eran hasta hostigados. Yo me imagino que la gente se levantaba con el temor de ir a trabajar porque allí iban a ser golpeados, pero en el trabajo, después que se acababa el trabajo, le dolía el alma, porque yo me imagino al combinar el trabajo con el cansancio de saber que al otro día tenían que volver. No se levantaban tranquilos ni dormían tranquilos, pero en el medio de la opresión, en medio de las pruebas, empezaron a clamar. Empezaron a recordarse que ellos eran producto de una bendición. Y empezaron a mirarse y decir, nosotros estamos aquí, alabado sea el nombre del Señor, y nos olvidamos de lo esencial de la promesa de Dios. Dios dijo por medio de Abraham que nosotros somos de bendición, aleluya. Y Dios también dijo, el que te maldiga será maldecido. Y esta gente nos está oprimiendo. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a orar. Empezaron a orar en el medio de su quebranto. Empezaron a orar en medio de sus situaciones. Y cuando uno empieza a orar y le dice al amigo que está al lado, al hermano que está al lado, es momento de clamar a Dios. Es momento de elevar nuestra oración a nuestro Padre Celestial. Es momento de invocar el nombre de Dios en medio de este conflicto. Y yo me imagino que cuando el enemigo miró que el pueblo empezó a doblar rodillas, se tuvo que haber enojado y todavía el castigo tuvo que ser mayor. Porque cuando tú empiezas a buscar de Dios, viene la prueba, viene la situación, vienen los conflictos, se te afrenta el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que Dios va a encender un espíritu de poder en ti, con una bendición toda poderosa. Y cuando esa gente empezó a orar y empezó a clamar, dice la palabra que Dios inclinó su oído y escuchó el clamor del pueblo. Ese pueblo tenía a un hombre a la lejana tierra, apartado por allá. Se llamaba Moisés. Y Moisés se encontraba ya con una familia, olvidándose de dónde era. Pero Dios no se había olvidado de él. Y cuando el pueblo empezó a orar, Dios empezó, alabado sea el nombre, a reunir a su pueblo. Pero le faltaba uno que estaba en el olvido. Le faltaba un hombre que a lo más posible salió huyendo de Egipto y no quería volver a Egipto porque sabían que lo estaban buscando para matarlo. Era un hombre que dijo, ya la promesa de Dios en mí no se va a cumplir. Yo me imagino que este hombre espiritualmente estaba muerto, porque cuando le damos la espalda a Dios somos muertos espiritualmente. Y este hombre se había ido a vivir allá y conoció una familia y se estableció allí. Y yo me imagino allí sufriendo porque necesitaba llenar el vacío que solamente Dios llena. Hay gente que tiene un conocimiento, hay gente que conocen a Dios y se sienten, tienen familia, tienen trabajo, viven bien económicamente, pero hay algo que se encuentra dentro de su alma porque se encuentra que un gran vacío, y ese vacío se llama Cristo. Y allá cuando el pueblo estaba orando, Dios encendió una salsa. Esto es señal del Espíritu Santo. Esto es señal de un avivamiento. Y cuando un pueblo ora, Dios empieza a hacer la obra. Dice la palabra, si mi pueblo en que invoca mi nombre se humillase de sus malos caminos, alabado sea el nombre del Señor, se arrepintieran de sus malos caminos y se humillasen, yo entonces miraría desde los cielos, gloria a Dios, y perdonaría su pecado y sanaría su tierra. Cuando ya el pueblo, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, enfermamos nuestro territorio, nuestra gente alrededor espiritualmente se seca.
Mueren los que están a nuestro alrededor. Cuando le damos la espalda a la palabra de Dios, nos olvidamos del propósito de Dios y el enemigo toma entonces una esencia, toma poder en nuestro territorio. Pero cuando empezamos a humillarnos, lo primero que hace Dios para que el enemigo sepa que es encender el fuego, y en el medio del fuego Dios te va a llamar. Y en el medio del avivamiento Dios va a llamarte, indicándote que todavía hay esperanza, indicándote que todavía hay solución, diciéndote que en medio de tu conflicto, en medio de tu problema, Dios te va a sacar de ese conflicto. Pero la persona que va a utilizar no es otro que simplemente usted misma. Dios quiere utilizarte a ti para hacer su voluntad y darte poder a ti mismo para vencer tus obstáculos, vencer tus situaciones y vencer la problemática. Y Moisés estaba olvidado, pero cuando Moisés miró la zarza que estaba ardiendo, estaba viendo para él una gran visión. Miraba, y yo me imagino que se asombraba, porque estaba mirando una zarza, que es un tipo de árbol, un tipo de planta, que es bien, que tú la enciendes, si le pones un fósforo se enciende, parece que tiene una sustancia química que es fácil de prender, es bien combustible, sirve para encender fogata, o sirve para algo, para encenderle un fuego. Y pero cuando Moisés estaba mirando eso, que había un fuego alrededor de aquella zarza, y esta zarza no se quemaba, decía: esto es raro, esto es fuera de lo normal, esto es fuera del ojo humano. ¿Sabe por qué? Porque Dios está fuera de lo normal. Dios está por encima de cualquier situación. De lo que Dios hace, Dios sorprende. Y Dios quería que Moisés viera que Dios iba a hacer lo imposible posible para darnos bendición. Ayer el lunes estábamos predicando y se me acercó un señor y dijo: ¿sabes algo? Yo me paré aquí cuando estábamos en el aire libre porque mi papá me decía que cuando uno escucha la palabra de Dios, Dios va a bendecir. Era un hombre mayor en edad, 60 años, y él me dijo: ¿sabes qué? Que Dios dice en su palabra, él mismo testificando, que tenga oído para oír, que oiga. Y esa palabra me tocó fuertemente. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios tiene la palabra en su boca y Dios quiere ya hablarte con tu bendición. Y lo que Dios está esperando, que tú te conectes a la palabra que Dios está hablando de bendición. Solamente presta el oído, porque para ti hay bendición. Solamente escucha. Dios está conversando contigo de una manera especial. Solamente Dios te está diciendo: mira, levántate, yo quiero hablar contigo. Mira, yo te estoy hablando. ¿Sabes? Yo empiezo la conversación contigo, pero cuando le damos la espalda a Dios, dejamos ese tipo de conversación con Dios y nos apartamos. Y es ahí que el enemigo toma control. El pueblo de Dios empezó a crecer económicamente, empezó a crecer, se multiplicaba en gran manera, eran gran número de fuerza, pero también el enemigo tenía el control de esa vida, de esa mente, de ese corazón. Y cuando nosotros dejamos que el enemigo tome el control de nuestra vida, podemos estar bien económicamente, podemos tener familia, pero Dios no ampara en ese lugar y somos muertos espiritualmente. Se nos seca el alma espiritualmente, porque lo que nos tiene alrededor no nos llena, porque hay un propósito para ti con Dios. ¿Tú sabes por qué yo te digo esto? Porque cuando Dios le habló a Abraham, que empecé a hablarte al principio, y Dios lo sacó de su parentela, Abraham estaba económicamente bien estable, vivía con dinero, vivía con familia, estaba con siervos, tenía ganado, tenía tantas cosas, era un hombre rico en gran manera. Pero cuando escuchó la palabra de Dios, a él no le importó su riqueza, empezó a mirar la palabra todopoderosa que Dios iba a establecer con él, porque era mayor la bendición que Dios le iba a dar que la que él tenía. Y no simplemente pensando en la bendición económica, mirando la condición espiritual, mirando un avivamiento, mirando que tenía todo lo que podía adquirir con riqueza, pero le faltaba adquirir algo, y ese algo se le presentó y le habló y le dijo: salte donde tú estás, al lugar donde yo te quiero llevar. Dios siempre quiere sacarnos del lugar donde nosotros estamos. Dios quiere sacarnos del estado de vida que nosotros estamos viviendo, de la historia que nosotros estamos pasando, y Dios nos quiere llevar de una orilla hacia otra orilla para bendición. Me acuerdo yo que la palabra nos dice que Jesús se encontraba en el monte orando. Dice la palabra que había repartido unos panes y unos peces, había multiplicado, había hecho milagros, y le dijo a sus apóstoles que fueran hacia la otra orilla.
que se marcharan hacia la otra orilla. Y Jesús se quedó. Y los apóstoles y los discípulos empezaron a navegar hacia la otra orilla. Y cuando tú empiezas a hacer el propósito de Dios, vas a ver opresión. Va a haber algo que te quiere detener. Y dice la palabra que el mar, el río, empezó a crecer en gran manera y golpeaba la embarcación. Y los vientos eran contrarios. Claro, Dios te está diciendo que tú marches contra la corriente. Porque hoy todo el mundo camina a favor de la corriente del mundo. Pero el ser espiritual va en contra de la corriente. Porque está haciendo lo que Dios establece. Y Dios quiere establecerte para bendición. La corriente del mundo te lleva a maldición. Pero la vida espiritual de Dios te lleva a bendición. La corriente del mundo que establece el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Esa es la corriente que quiere hacer el enemigo, destruirte, retrocederte. Pero Dios te quiere que tú sigas adelante. Oiga, dice la palabra que aquellos discípulos remaban con gran fuerza. Estaban remando con tanta fuerza que querían llegar a la otra orilla. A mí me encanta esto porque Dios les indicó a ellos que llegaran a la otra orilla. Ellos podían virar su embarcación y volver a la orilla donde estaba Jesús, pero no se obstinaron, empezaron a creerle a Dios, empezaron a navegar con fuerza y la corriente le daba fuertemente a la embarcación y retrocedían un poco, pero volvía. Yo no voy para atrás, yo sigo para el frente. Jesús me dijo la otra orilla y yo tengo que llegar ahí. Dios quiere bendecirte en gran manera, pero Dios te dice, salte del sitio donde tú estás para yo hacer pacto contigo, para yo moverme en gloria. Dios no te quiere detenido donde tú te encuentras. Dios no te quiere atrasado. Dios te quiere bendecir, pero hay un enemigo que se va a levantar contra ti, va a golpearte fuertemente, va a tratar de obstaculizar tu bendición, va a hacer todo lo imposible, alabado sea el nombre del Señor, para quitar tu bendición. Pero si tú empiezas a creerle a Dios, tú vas a empezar a remar fuertemente hacia la bendición de Dios. Pero físicamente dice la Escritura que se fatigaron. ¿Sabe lo que significa fatiga? ¿Sabe que su cuerpo carnal ya se le hacía difícil hacer la voluntad de Dios? Y llega un momento en que se nos hace difícil hacer la voluntad de Dios. A veces hay muchas personas que sueltan el remo o viran hacia atrás y desperdician el futuro que está. Yo no sé cuánto habían navegado, pero sí algo yo sé que lo estaban haciendo. Lo más posible estaban a mitad del camino. Lo más posible estaban o más cerca del camino donde lo quería Dios. No importa si estaban cerca o lejos de la bendición. Lo importante era que tomaron decisión de hacer lo que Dios le dice. Hay gente que lleva 20 años en el evangelio y les llega una prueba tan difícil a su vida que están remando y sienten abandonar la palabra del Señor. Y sienten que no tienen fuerza. Pero allí Dios miró a los discípulos. Y dice la Escritura que Jesús empezó a caminar sobre aquellos vientos, empezó a caminar sobre aquella tempestad. Y entonces dice la Escritura que quería adelantarse. ¿Sabes qué? Dios se adelanta a tu situación. Dios está mirando tu situación. Dios sabe que el enemigo te va a atacar, pero Él tiene el control, la tiene debajo de sus pies. Está pisando tu prueba. Está diciéndole a tu prueba que Él está encima de ella, que Él tiene el control. Aún no cesa la prueba, pero Dios está contigo. Y cuando los discípulos miraron que Jesús quería adelantarse, tuvieron miedo, pero con todo y eso empezaron a creerle a Dios. Empezaron, dice, que su fatiga, alabado sea el nombre del Señor, que empezaron a caminar y empezaron a remar y empezaron a sentirse débil. Y en ese momento en que tú te sientes débil, que sientes que tus fuerzas te faltan y sienten que no hay fuerzas para tu vida espiritual, Dios va a hacer algo poderoso. Y yo quiero, hermano, que tú mires estos teléfonos que están aquí en pantalla. Yo quiero que tú analices y mires estos teléfonos, porque Dios quiere bendición para contigo. Si estos teléfonos son de bendición para tu vida, llama al 420-1117. Testéame al 648-8126. Yo quiero orar por ti. Dios te quiere mudar hacia la otra orilla. Dios quiere restablecer tu historia. Dios quiere que tú conquistes. Y el teléfono de la conquista es 420-1117. Puedes llamar. Testéame al 648-8126. Esos son los teléfonos que vas a ver en pantalla. Llama. Ese es el teléfono de la bendición.
y sus discípulos estaban remando y el Señor los viró y el Señor no les dijo, detente. Le dijo, ten ánimo. El Señor podía aquietar la tormenta antes de llegar allí, pero Dios le estaba diciendo a su pueblo que en los momentos difíciles hay que tener ánimo, que en los momentos difíciles hay que seguir remando, que en los momentos de oposición hay que creerle a Dios. Pero ellos estaban remando y cuando Dios le dijo ten ánimo, yo me imagino que esa fuerza que tiene uno interno empezó a multiplicarse. Empezó a creerle a Dios lo que Dios quiere hacer contigo. A veces hemos visto boxeadores que están perdiendo una pelea. Y yo me imagino, en Puerto Rico había un boxeador que se le llamaba Tito Trinidad. Que se llama todavía, pero ya no está boxeando. Ese hombre casi siempre que peleaba, la gente de Puerto Rico se unía para ver sus peleas. Pero lo más que le daba curioso a la gente, que en su esquina estaba su papá. Y su papá, cuando su hijo estaba boxeando, a veces el hijo se lo olvidaba y golpeaba a la otra persona y se olvidaba que el otro también tira. Y entonces él golpeaba al otro con fuerza y se olvida que el enemigo te va a atacar. Y el enemigo lo atacaba porque se descuidó. Y lo tumbaban a la lona. Y la gente de Puerto Rico tenía miedo. Se cayó su campeón, pero se levantaba mareado y terminaba ese round y iba a la esquina. Y en la esquina el papá lo viraba. Y para colmo el papá lo vira y lo primero que le hace le da en la cara una galleta y le dice, ahora te toca a ti. ¿Sabe? Él te dio, ahora te toca a ti. ¿Sabe? El enemigo te golpeó y Dios te está diciendo, ahora te toca a ti porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo estoy contigo para restaurarte. Te tumbó el enemigo, te hizo contigo lo que quiera, te está destruyendo la familia. Pues es un momento que Dios te quiere llevar hacia la otra orilla. A lo mejor dice, pastor, pero yo cogí ese camino y viré para atrás. Pues yo te digo, endereza otra vez tu yola, endereza otra vez tu barco y vira hacia la bendición. Porque la palabra me indica a mí que cuando los discípulos tomaron la decisión de seguir adelante, Dios se metió en la embarcación y le dijo a esos vientos que se callasen la boca, que estaba golpeando lo que Dios les pertenecía, y le decía al enemigo, aquí mando yo, está pasando por situaciones, están cansados, pero yo estoy con ellos como poderoso gigante. Y tuvieron bendición y empezaron a creerle a Dios de una manera sobrenatural. Es que la prueba que tú estás pasando es difícil, pero Dios tiene una bendición poderosa para contigo. Dios quiere bendecirte grandemente. Por eso yo quiero que tú testé al 648-8126, esos teléfonos que vas a ver, testéame. Dice, pastor, yo quiero que tú te unas en oración conmigo. Y yo sé que la palabra dice que si dos personas aquí en la tierra se pusieran de acuerdo en algo, Dios lo iba a bendecir. No me he olvidado de David el gigante y no me he olvidado de Goliat. Quiero llegarte allí, pero te quiero contar cosas antes de esa historia. ¿Sabes algo? La Biblia dice que cuando uno retrocede en los caminos de Dios y uno no acepta la voluntad de Dios, aunque Dios haya hecho algo contigo, porque Dios siempre quiere hacer algo con uno. La Biblia me dice a mí que había un hombre que fue libertado. Tenía opresión en su alma, tenía su alma confundida, tenía su alma llena de enemigos. Había un demonio que lo estaba atormentando. Lo más posible no era feliz en su vida, lo más posible estaba siendo infeliz a la familia donde se encontraba y necesitaba un toque de Dios. Y Dios llegó a su vida y lo libertó. Y Dios ha hecho tantas cosas contigo, aún tú estando fuera de la iglesia, aún estuve estando fuera de la bendición, Dios te ha bendecido, porque Dios bendice, hermano. Dios bendice tanto al bueno, tanto al malo. El sol que sale para hoy, sale para la persona que adora a Dios o la persona que está apartada. La Biblia me dice tanta historia de bendición. La Biblia nos dice que estaba María, la madre de Cristo, allí en una fiesta y le dijo a Jesús, el vino se ha acabado. Y Dios le dijo, María, ¿qué tiene conmigo? Y dice, no, mira, yo sé que tú haces milagros. María tenía que saber que allí estaba el poder. Y le dijeron, pues mira, la gente, tráete las tinajas y hagan todo lo que Jesús diga. Y trajeron las tinajas llenas de agua y Dios las convirtió en vino para todo. Hubo bendición para todo, sin excepción de personas. Y Dios nos bendice a todos sin excepción de personas, dice su escritura. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros conocemos, hay mucha gente en Puerto Rico, hay mucha gente en Estados Unidos y hay muchos que están escuchando los países de otros países que conocen a Dios y Dios ha sido bendición en su vida, pero no quieren hacer pacto con Dios. Así fue este hombre. Dios lo libertó y lo dejó libre. Pero Dios es un caballero.
Dios toca la puerta y el que abre, Dios entra y cena contigo. Pero si Dios toca la puerta y tú no lo abres, Él no va a entrar a la cañona. Y aquel hombre, Dios le tocó la puerta, barrió su casa, la dejó limpia. Porque Dios hace todo precioso, lo limpió completo, transformó su vida. Pero este hombre no siguió la voluntad de Dios. Dice que el enemigo se fue. Y buscando un sitio para morar, buscar dónde morar, porque el enemigo siempre está buscando a alguien. Dice la palabra que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Parece que encontró las puertas cerradas, porque me imagino que había un avivamiento en aquel lugar. Y yo, pues no puedo, no encuentro dónde morar. No hay nadie que me abra la puerta. Dice, pero entonces volveré a mi casa. Y cuando volvió a su casa, yo voy a volver lo más posible, gloria sea el nombre del Señor, le creyó a Dios, alabado sea el nombre del Señor. El enemigo dice, a lo mejor esa persona le creyó a Dios o no le creyó, y a lo mejor Dios hizo algo con él y no lo buscó. Y al no buscarlo, el enemigo entró y miró, dijo, wow, la casa está limpia, la casa está barrida. Dios deja las cosas intactas con una bendición, te pone a brillar. Dice, esta casa está brillando, pero no hay luz dentro de ella. ¿Sabe? Está nueva, habitable. Dios la hizo habitable para él dar bendición, pero aquel hombre no quería. Porque hay gente que somos, ¿verdad? En nuestra propia manera de pensar somos sabios. Y no, yo no tengo que buscar a Dios. Yo busco a Dios a mi manera. Y Dios, no que Dios respete eso. Eso es tu manera. Pues Dios se sale, es un caballero. Si lo hace a tu manera, no va a haber bendición. Dice que el enemigo lo miró. ¿Tú no buscaste a Dios? Dios te libertó. Yo me imagino él comenzando. ¿Sabe? ¿Qué hombre es este? Que Dios me saca de ahí y no mete a Dios. Y yo que lo atormentaba y él que le da vida, no le cree a Dios. El enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Jesús dice la palabra, vino a darte vida y vida en abundancia. Y hay mucha gente que no quiere esa vida. Hay mucha gente que le dan la espalda a esa vida. Hay mucha gente que conocen que Dios hace eso, pero no quieren tener un encuentro con Dios. ¿Cómo es posible que Dios murió por nosotros y nosotros no queramos dar la vida por Él? Alabado sea el nombre del Señor. Pero entonces el enemigo se fue y buscó a 7 más y entró en el cuerpo de aquel hombre, y la situación que era mala fue peor. Porque el enemigo, cuando tú le das un camino, le abre la puerta, él va a hacer contigo lo que quiera. Tú vas a ser el juguete de él. El enemigo va a tener posiciones de ti. Y el enemigo va a coger un espacio grande en tu vida y te va a destruir todo lo que está a tu alrededor. El enemigo no te ama, hermano. El enemigo quiere devorarte. El enemigo viene con una maldad grande en su corazón para hacerte daño. ¿Sabes por qué? Porque tú eres promesa de Dios y él quiere detener la promesa que Dios tiene para contigo. La Biblia me dice que estaba el hijo pródigo con una bendición exquisita. 2 hijos dentro de una casa donde se sentía una unción poderosa, pero entró en su corazón, entró en su mente, en su corazón, un pensamiento de alejarse de Dios. Y estaba Dios remando contra viento contrario. Y entonces los vientos contrarios, él lo miró y dice, a mí me conviene andar con los vientos contrarios, porque los vientos contrarios gustan. La tentación gusta. Dios te está diciendo que tú seas fiel a tu esposa. La tentación te va a llevar a que tú no lo seas. Los placeres te van a llevar a caer. Lo que son los vicios, la maldad, el jangueo. Porque Dios te está diciendo cuídate. Y Dios te dice, mira, yo te voy a bendecir en mía de salud. ¿Cuánta gente ha salido de un party? O cuánta gente ha salido de una fiesta borracho? Llegan a su casa todos borrachos. Yo estoy gozando y empiezan a destruir la familia. ¿Cuántos hogares se han destruido por el alcohol? ¿Cuántos hogares se han destruido por los vientos contrarios? Pero Dios te está diciendo, tienes que remar contra esos vientos. Pero el hijo se fue con esos vientos. Y los vientos hacen que tú retrocedas a la bendición de Dios. Y los vientos hacen que tú te apartes de la bendición. Pero llega un momento que esos vientos contrarios empiezan a afectar tu vida espiritual. Y el enemigo empieza a quitarte lo que Dios te dio. Y tu imagen espiritual empieza a cambiar. Tu imagen espiritual empieza a decaer. Tu físico, tu manera de hablar no es la misma. Antes hablabas de promesa y ahora hablas de cuánta porquería hay. Y antes lo que llamabas malo, hoy lo llamas bueno. Empieza a hacer cosas que antes no hacía. Empieza la gente a mirarte, pero ¿acaso este hombre no era cristiano? Y mira todo lo que ha hecho. Pero llega un momento en que el enemigo, como no te ama tanto, y el enemigo no te quiere dejar tranquilo, aunque esté en su territorio, está en su corazón, hace maldad. Hay una anécdota que dice
que había una rana en la orilla de un río y estaba lloviendo. Y entonces se le paró un escorpión y le dijo, crúzame a la otra orilla. Y la rana lo miró y le dijo, yo no te puedo cruzar, porque si yo te cruzo, tú vas y me pica y muero. Y el escorpión le dijo, una conversación, ¿verdad? Media rara. Y el escorpión le dice, mira, pero yo no te puedo morder, porque si yo te muerdo, me ahogo contigo. Y la rana como que eso le impactó. Y se montó a su espalda al escorpión. Y hay momentos en que Dios quiere bendecirte, pero tú te montaste a tu enemigo de espalda. Y te abandonaste a Dios. Y cuando tú abandonas a Dios, pone a tu enemigo. Dejas de estar vivo para estar muerto. Y dice que estaban cruzando en el medio del camino las ranas con el escorpión arriba. Y vino el escorpión y la mordió, la picó. Y el veneno estaba entrando en el cuerpo de la rana. Y la rana se vira y dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué en el medio del río tú me picas? Ahora morimos los dos. Y el escorpión le dijo, esa es mi naturaleza. Yo vine a hacer eso. La naturaleza del enemigo vino a destruirte. ¿Sabes? Por más que cuando tú te apartas, no esperes bendición. Cuando tú te alejas de Dios, no esperes bendición. Cuando le damos la espalda a Dios, no va a haber bendición. Dice que el hijo pródigo se apartó, su vestimenta, su físico, todo se fue transformado a nada. Y se encontró desesperado, como lo más posible te encuentras tú. Que Dios te llamó a bendición, que Dios te llamó a reconquistar, que Dios te mandó a conquista, que Dios te mandó a predicar y predicaba con una unción terrible, pero hoy te encuentras atado, hoy te encuentras confundido, alabado sea el nombre del Señor, y te encuentras atrasado espiritualmente y tu historia no es de bendición, pero yo te digo en este día, Dios quiere transformar tu historia a bendición todopoderosa. Aquel joven empezó a pensar, yo voy a casa de mi padre, yo voy a volver a tener un encuentro donde yo salí, yo voy a poner mi embarcación contra los vientos contrarios, estos vientos me están destruyendo, yo me voy a humillar delante de la presencia de Dios, yo le voy a pedir perdón a Dios y cojo mi embarcación y la dirijo donde Dios me puso, donde Dios me quería, donde estaba la bendición toda poderosa. Y Dios quiere que tú vires, que tú entres en razonamiento, aun cuando tú estés, no importa el estado que te encuentras, vuélvete a Dios donde está la bendición, empieza a remar contra la corriente, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Dice la palabra que cuando aquel joven empezó a caminar, dijo, yo me voy a levantar, se levantó. Espiritualmente la persona que se detiene en los caminos de Dios está en el suelo, está muerto espiritualmente, no hay vida en él. Cuando tú empiezas a caminar hacia el frente, Dios empieza a avivar el fuego en ti, Dios empieza a encender el avivamiento. Y cuando aquel hombre estaba casi llegando a la puerta de la casa, el padre lo vio de lejos y empezó a correr. Lo que Dios quiere hacer contigo, empezó a correr y lo empezó a llenar de besos. Lo primero es una reconciliación. Dios quiere hacerte sentir bien. Lo primero, Dios no quiere juzgarte, Dios no quiere condenarte, Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Y para que el enemigo no crea conciencia negativa, Dios no te está dando la espalda. El papá lo estaba esperando. El papá sabía que había sembrado una palabra poderosa en aquel hombre, y esa palabra tarde o temprano iba a explotar donde más lo necesitaba. Y cuando aquel hombre se vio tan necesitado, empezó a mirar la palabra de Dios que Dios fue sembrada en su corazón, y empezó a mirar las promesas, la que Dios tiene para contigo, y viró. Y cuando viró, lo primero que hace Dios, empezó a gozarse y hizo una fiesta, y fueron las palabras que mi hijo ha regresado, mi hijo que era muerto. ¿Sabe por qué? Porque había muerto espiritualmente. Y cuando uno muere espiritualmente, tú puedes estar vivo físicamente, pues tu espíritu está muerto. Pero cuando tú empiezas el camino y vira la embarcación hacia Dios, empieza tu espíritu a tomar vida, empieza tu alma a levantarse, empieza un avivamiento en tu interior, y Dios te está avivando en medio de las obras. Habacuc dice, Señor, aviva la obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Dios quiere que la gente te conozca, Dios quiere
quiere que la gente te mire, porque Dios quiere hacer un avivamiento contigo de una manera muy especial. No importa si el enemigo te está atacando fuerte. La Biblia dice que los vientos soplan sobre la casa, tanta que no está sedimentada con Dios a la que está sedimentada con Dios. No importa, los vientos están soplando, empieza a coger tus cimientos y empieza a hacerlo a través de la roca. ¿Sabes algo? Cuando uno empieza a moverse en Dios, los vientos van a soplar en contra de la voluntad de Dios, contra la voluntad de lo que Dios quiere hacer, y uno tiene tantas cosas, tantos conflictos en su mente, que dice que yo no puedo soportar, pastor, la prueba, yo no puedo soportar la iglesia, yo no puedo soportar el hermano que está, porque cuando caemos, cuando fallamos, lo primero que hacemos es echarle la culpa a otro. Yo me fui por el pastor. El pastor no me comprendía, yo me voy. Al hermano que se sentaba en lo mío me miraba mal o se quería mejor que yo. A mí no me dan parte. Oh, pero mira, yo tengo un ministerio y el pastor me lo está aguantando, yo me tengo que ir. No, si yo te llevo ahí, quédate. No empieces a mirar los vientos, no empieces. Mira, yo no sé qué le había pasado al hijo pródigo en aquella casa. Tenía un conflicto y el amor se fue. Por un conflicto. Y mucha gente se van por conflicto. Yo no me quiero ir. Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Peste, destrucción, situaciones económicas, situaciones con un hermano. Me voy a ir a otro lugar, te vas a encontrar lo mismo allá. Pon tu mirada en Cristo. Eso es la corriente que te está llevando allí. El pueblo de Dios empezó a darle la espalda a Dios. Y después que Dios le conquistaron la tierra prometida, que las murallas eran inmensas, que estaban deteniendo la bendición de Dios, y Dios le dijo, dale vuelta a esa muralla. Dale vuelta a esa situación. Yo me imagino que el pueblo de Israel estaba mirando y palpaban las murallas y decían, estas murallas son enormes, ¿cómo Dios va a hacer esto? El enemigo es grande que está adentro. Y Josué dijo, yo no le tengo miedo al enemigo. Dios me dijo que le diera vuelta a la situación y que le diera 7 vueltas, le diera una vuelta durante 7 días y el último día le diera 7. Voy a empezar a hacer las cosas como Dios manda y yo voy a hacer como Dios quiera. Y empezó a caminar. Parece de loco lo que Dios hace, pero para muchos el evangelio es locura, pero lo que creen es poder de Dios. Y cuando le estaban dando la vuelta a esa muralla, el enemigo, yo me imagino mirando sobre la muralla, porque el pueblo de Israel está dándole vuelta. Dice la palabra que el temor de Dios, dice que el temor de nosotros va a caerle al pueblo, y el pueblo estaba atemorizado, tenía miedo y miraba, y aquí está el pueblo de Dios, está haciendo algo. Lo que estaba haciendo Dios era amarrando aquella iba a romper, estaba debilitando, y Dios le está diciendo al enemigo, yo estoy a favor del pueblo de Dios y te voy a quitar el castillo donde lo tienes establecido, voy a romper tus murallas y voy a hacer liberación. Oye, le dio y Dios le dio vuelta, y a la última vuelta Dios le dijo a la gente que a la última vuelta gritaran. ¿Sabes lo que estaba diciendo Dios? Empieza a adorar a Dios. Aunque tú veas las murallas, ya empieza a adorar, que esa muralla ya se cayó. Ante los ojos del hombre miraba las murallas. Ante los ojos de Dios, ya Dios miraba la conquista. Ante los ojos de Dios, tú estás mirando las murallas. Tú estás mirando a los gigantes. Ya Dios te está mirando, diciéndote, tú estás conquistando la tierra que fluye leche y miel. Ya Dios te está mirando, comiendo de la bendición. Oye, le dieron la última vuelta y empezaron a gritar, y el enemigo asustado, el enemigo temeroso, porque le dijo, ¿sabes algo? Le dijo a esos espías, el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, los filisteos que están aquí, el amorreo, todo el eteo, temen, tienen miedo, porque sé que contigo es un Dios, y el enemigo sabe que Dios está contigo. Es momento de empezar a darle la vuelta a tu situación, es momento de creerle a Dios, es momento de poner a Dios en tu historia. Y Dios estaba poniendo la historia, escribiendo la historia allí, y a la última vuelta el pueblo gritó, y cuando el pueblo gritó se cayeron esos muros y conquistaron la tierra y empezaron a buscar de Dios, y Dios bendecía. Pero cuando empezaron a darle la espalda a Dios y empezaron a tomar decisiones contra la voluntad de Dios, empezaron a asimilarse a otros pueblos, volvieron a poner su embarcación hacia el mundo, hacia Egipto, a las cosas del mundo, y pidieron reyes. Yo quiero un estado de gobierno que Dios no esté. Y cuando sacamos a Dios de nuestro gobierno, cuando sacamos a Dios de nuestra familia y empezamos a caminar como el mundo camina, en vano ver a la guardia si Jehová no edificase la casa.
Dice la palabra que empezaron a darle la espalda a Dios, empezaron a caminar bajo su propia opinión y se debilitaron espiritualmente. Aquellos hombres que pasaron el mar rojo, el mar muerto, ¿verdad? Y Dios le abrió aquel mar y fueron hundidos su enemigo allí. Aquel pueblo que Dios sacó con 10 plagas. Aquel pueblo que había una antorcha encendida, aquel pueblo que encendió la salsa que no se quemaba, aquel pueblo que Dios manó maná del cielo, aquel pueblo que Dios mandó codornices, aquel pueblo que Dios le hizo brotar agua de la piedra, aquel pueblo empezó a darle la espalda a Dios. Y cuando tú le empiezas a darle la espalda a Dios, el enemigo anda buscando cómo devorarte. Y el enemigo anda, voy a ver si aquel hombre le dio la espalda a Dios. Y cuando los filisteos se dieron de cuenta que el pueblo de Israel estaba mortalmente, espiritualmente turbado y frío, es ahí que el enemigo toma el control y el enemigo se le paró al frente del campamento y el pueblo le había dado la espalda a Dios, su rey le había dado la espalda a Dios y no podemos darle la espalda a Dios, no podemos porque ponemos en contra, estamos peleando contra Dios. La Biblia dice, el que no es conmigo contra mí es. La palabra dice que no recoge conmigo desparrama. Si tú no estás haciendo nada, no estás buscando a Dios, pero tampoco estás haciendo cosas malas, tú estás en contra de Dios. Tú tienes que tomar decisiones en tu vida. ¿Sabes? Si tú no estás haciendo nada, tú estás entorpeciendo la bendición de Dios y te conviertes en el enemigo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y mira, y empezaron el pueblo a debilitarse espiritualmente y se levantó un gigante, porque el enemigo siempre se presenta como grande. El enemigo siempre se presenta como obstáculo, como poderoso, pero Dios es más grande que tu enemigo. Y el pueblo de Israel había olvidado su historia, pero llegó un jovencito llamado David, que es tipo de iglesia, que es tipo de hermano, y me quedan 5 minutos, y es tipo de hermano que se encuentra en iglesia y siente opresión. Y tú dices, pero David era un hombre que todo le salía bien. Mentira. Dios llamó a David en medio de una situación dolorosa. Cuando fueron a ungir a un rey y sacar a aquel hombre carnal, dice la palabra que Samuel llegó a la casa del papá de David para ungirlo, pero el papá no se llevaba con David, lo tenía lejos. Y cuando le fueron a ungir sus hijos, llamó al más que quería, el primogénito. Lo concibió, yo me imagino, en una relación, cuando empezamos la relación y Dios me bendijo con este hijo y era lo más grande. Y empezó a tener hijos y todos los querían. No sé qué situación estaba con David. A lo mejor estaba aborrecido y le hizo la vida posible a este joven. Pero a este joven no le importó la situación donde él se encontraba. Le creía a Dios. Y el papá lo mandaba a pastorear su oveja y este joven velaba por lo que su papá decía y trataba de establecerlo en corrección todo, lo hacía todo bien. Y cuando fueron a ungirlo, el papá ni lo llamó, es mi hijo mayor, y pasaron todo. Te estoy hablando de David antes de enfrentar al gigante. Antes de tú enfrentarle al gigante y el gigante gritarle al pueblo de Dios, Dios te está entrenando para una bendición poderosa. Pasan situaciones difíciles en tu vida. Ese es el training que hace un boxeador antes de enfrentarse a una pelea grande. Dice la palabra que dijo, más nada, no tengo más nadie. El papá no quería bendecir a David, pero cuando Dios tiene bendición para ti, la bendición está. Y el sacerdote le dijo, te falta uno, porque Dios me dijo que aquí yo voy un hijo tuyo. Aquel que está por allá. A David no le importó que su papá no lo apreciara y lo trajo rápidamente allí. Pero cuando David estaba haciendo las cosas que su papá lo mandaba, la hacía con celo. Y cuando venía una oveja a quitar de su rebaño algo de él, David decía, que se la coma. Si papá no me quiere, porque yo no voy a hacer nada a favor de mi papá, porque mi papá no me ama. No. Aunque el mundo te golpee y te es infiel, tú sigues siendo fiel. Dice la palabra que David vino un león, y cuando el león quiso arrebatarle la oveja, David cogió el león, lo venció y le quitó la oveja de su boca y de su garra. David arriesgaba su vida para poder hacer la voluntad y hacer las cosas correctamente. Llegó un oso y cuando la oveja fue quitada del rebaño a través del oso, David iba corriendo y le quitaba la oveja del oso. Te quiero decir que no importando la situación que él estaba viviendo, él iba a ser fiel. Y a lo mejor tú tienes razón que la gente no te ama. A lo mejor tú tienes razón que la gente te hizo la vida imposible. Pero algo yo te digo, en algo tú no tienes la razón de darle la espalda a Dios.
Tú tienes que seguir fiel, no importa la situación que te esté pasando, no importa que tú no te sientas amado, tú amas, no importa que te estén haciendo la vida posible, tú te entregas a Dios con todo corazón y sigues remando contra la corriente. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, porque no ha dado espíritu Dios de cobardía, sino de poder, amor y dominio propia. La prueba no me puede dominar, la circunstancia no va a cambiar mi vida espiritual. El pueblo de Israel había olvidado a Dios, pero David, aunque siendo humillado, se mantuvo fuerte, y cuando escuchó, entró al campamento a llevar comida a los hijos, a los hermanos de él. Cuando escuchó a aquel hombre gritar, se enojó tanto porque tenía un avivamiento espiritual, y el enemigo te está gritando y tú no estás haciendo nada. Y entonces empezó a declarar: ¿qué harán con este hombre? ¿Qué harán con este hombre? ¿Por qué el enemigo estaba gritando? Porque le dieron la espalda a Dios. Y David sabía que era una bendición, que Dios había nacido para un pueblo de pacto y de bendición, y le dio tanto coraje, pero no empezó a criticar lo que le rodeaban. Le dice: mira, vamos a pelear contra esta gente, vamos a echarle mano. ¿Quién le dará? ¿Qué recompensa? Porque Dios sabe que Dios bendice. Y Dios miraba al enemigo y la gente, y yo me imagino todos los pueblos de Israel, cuando nosotros nos apartamos, vemos la situación bien grande, pero que está en la vida espiritual, vemos la bendición más grande, que es nuestro gigante y nuestras situaciones. Cuando tú miras la situación bien grande y desesperante y te está tragando, tú desviaste la mirada al Dios que está detrás de eso, que es más poderoso. Y cuando Saúl escuchó que había un joven dispuesto a pelear contra aquel gigante, no importando la situación adversa que había vivido, no importando, nunca retrocedió, siguió para adelante, dijo: pues vamos a pelear. Y cuando se fue a pelear pero contra aquel gigante, el gigante lo menospreció y lo miró, lo tuvo en poco. Aunque el enemigo te tenga en poco, tú andas como poderoso gigante. El pueblo lo vio grande, el gigante. 40 días alguien gritándote, ya le dieron lugar al diablo, y el diablo está diciendo: estoy aquí, porque el enemigo sabe que estás débil. Pero yo te voy a decir una cosa: el enemigo te está gritando porque le diste lugar al diablo. El enemigo te está haciendo la vida imposible porque le abriste esa puerta. Pero Dios tiene una bendición todopoderosa para contigo. Y mira lo que hizo David. Cuando aquel enemigo se echó a andar, dice la palabra que David corrió a prisa, porque no le quería dar la oportunidad. El enemigo quería ser el primero, y miró al enemigo y lo miró, y todo el mundo lo vería grande. Y yo me imagino, aquí en Puerto Rico había un enanito bien famoso que le decían el enanito Holson, y yo me imagino que David lo miró y dice: tú te me pareces el enanito, porque el Dios que está parado al lado tuyo es mi Dios, que está parado al frente mío y que va a pelear contigo, y yo vengo en el nombre de ese Dios. Es más grande y te veo tan chiquito. Y yo me imagino, el dedo gordo de Dios es más grande que tú, alabado sea el nombre del Señor. Y David estaba confiado, y David cogió su onda, su herramienta espiritual, y le empezó a dar vuelta y empezó a pelear contra la corriente. Y cuando el gigante miró que aquel hombre se había levantado, que aún era más pequeño que él, no le importó, quería pelear, porque el enemigo quiere seguir conquistando, el enemigo quiere seguir levantándose. Pero cuando David tuvo el control de la situación y empezó a cambiar la historia y a creerle a Dios de la promesa de Abraham, dijo: tú eres un hombre sin pacto, Dios no ha hecho pacto contigo. Y sabes algo, Dios hizo pacto contigo, hermano mío. Dios no hizo pacto con el enemigo que te está atacando, Dios no hizo pacto con la enfermedad que te está atacando, Dios no hizo pacto con la situación que te está atacando, hizo pacto contigo. Y Dios te está diciendo: levántate de los muertos, porque yo te quiero alumbrar, yo te quiero cambiar, quiero darte vestiduras nuevas, quiero llenarte de besos, quiero restaurarte. Pero es momento que tú te levantes y empieces a creerle a Dios y le digas a ese gigante que tú tienes un Dios todopoderoso, que te vuelva a los caminos de Dios, que te humille como el hijo pródigo y empieces a clamar, porque Dios dice: si el pueblo que en donde mi nombre es invocado se humillase de sus malos caminos y se convirtieran de esos caminos y buscaran el rostro de Dios, yo miraré de los cielos, yo haré sanación sobre ti, sobre tu familia. Es momento de que el gigante te está gritando, entonces vira la embarcación, empieza a remar contra la corriente, porque Dios está contigo. Dios está caminando sobre esa estructura, Dios está caminando sobre esos vientos, Dios está caminando sobre esa tempestad para bendecirte. Y David tiró la piedra y cogió a aquel gigante y lo tumbó, y con la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Es momento de que tú te pares frente al gigante con la espada
espada que te dio Dios, con las herramientas que te dio Dios para bendición. No importando qué pasaste en la iglesia, no importando que el pastor te hizo la vida imposible, no importando que el hermano te hizo la vida, que te hizo la vida un infierno. Tú viniste a cambiar la trayectoria. Dios te llamó a que no fuera como la gente común. Dios te cambió, Dios te llamó a ser diferente. Dios te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios quiere que tú seas un ejército todopoderoso y empieza a caminar contra lo que quiere el mundo, contra lo que quiere el diablo. No, opresión somos para el enemigo. Nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder, porque Dios está con nosotros. Si el enemigo te está gritando, es que le abriste la puerta y tu historia va hacia algo negativo. Y yo quiero orar por ti. En el celular, tráeme el celular, por favor. En el celular hay muchas personas que pidieron oración y están llamando, ¿verdad? Y me están dejando oraciones. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por ellos. Yo sé que Dios va a hacer grandes milagros por esa gente. Y Dios quiere hacer grandes milagros contigo. Y Dios te quiere bendecir de una manera muy especial. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere establecer su pacto contigo. Pero le he dado la espalda a Dios. Y Dios quiere que vire tu embarcación hacia Él. Dios te quiere bendecir de una manera toda poderosa. Yo quiero orar por ti. Llama, déjame mensaje al 648-8126. Quiero mencionar a esas personas que pidieron oración en nuestra página, que estaremos orando ahora por ti y por esas personas que dejaron comentarios mientras se estaba predicando. Alabado sea el nombre del Señor. Sé que Dios hará algo contigo poderoso. Sé que Dios quiere restaurar tu vida. Sé que Dios quiere volverte un ministerio, volverte tu ropa, vestimentas nuevas y hacerte. Dios hace aquí todas las cosas nuevas. Pidió oración. Glenda Márquez pidió oración. Gloria sea el nombre del Señor. Ya que me entre la página, seguimos orando por estas personas. Maldi González pide oración. Wandalí Rodríguez de Florida pide oración. Alabado sea el nombre del Señor. Maribel Sala pide oración. Manny R. Rivera pide oración. Bercy Fonseca, oración. Baby Arroyo son personas que están pidiendo oración. Noralis Ayala, María A. Cruz, Rubia pide oración. Liz Andujar, Janet Rodríguez Come pide oración. Mayra Fonseca, Lilibé Fonseca y Delis Ramos pide oración. Fran Santiago, María Torres, Glenda Márquez, Iber Rivera, Amarilis Márquez pide oración. Juan Cabeza Valls, Brenda Fonseca, María, alabado sea el nombre del Señor, Iber Rivera, Juan Cabeza, ¿verdad? Irino Mandía, Melvin Rodríguez Colón pide oración, está en Florida. Jacqueline Rodríguez pide oración. Iber Fonseca, pastor Joel Rodríguez, si Dios quiere vamos a estar con este pastor predicando en Santo Domingo, si así Dios nos permite. Carmen Nalbay, Elizabeth Cuchi Cedeño, Carmen Rivera, José Nieves, La Prieta Cintrón, Ronnie Coé, Edith Rivera, Waleska Martínez, Aurí Cintrón Nieves de la Iglesia Discípulos de Cristo de Toalta High, Windy Semidey, Michelle Ortiz, Wanda Adorno, La Prieta Cedeño, gloria sea el nombre del Señor, han pedido oración para Dios. Vamos a orar. Padre mío, mira a todas estas personas que están pidiendo oración. Yo sé que tú vas a hacer algo poderoso. Me uno a esa oración poderosa de esta gente que está pidiendo, de mis hermanos que le están creyendo a Dios. Y yo sé que tú vas a hacer un milagro todopoderoso con ellos. Yo le creo a Dios, Señor. Mando tu palabra. Si ese gigante está gritando, yo me paro junto a ese hermano, Señor, y agarro la mano. La palabra dice, si dos personas se pusieran de acuerdo, y yo me estoy poniendo de acuerdo con ese hermano, vinimos a navegar contra la corriente. Está soplando los vientos, pero mi casa y la del hermano no cae porque la estamos cimentando sobre la roca. Vendrán los ríos, vendrán los vientos, soplarán, pero nos mantenemos firmes. Alabado sea el nombre del Señor, porque somos la luz, aleluya. Porque tú vas a coger esas personas y van a ser luz en medio de las tinieblas. Esas personas son la sal de la tierra. Escribe el nombre de vida de esa persona. Atamos enfermedades de cáncer, atamos enfermedades de nervios, atamos toda posición del enemigo. No tienes parte, diablo.
Óigame bien, santo sea el nombre del Señor. Tú quieres estar gritando al campamento, tú estás gritando a los escuadrones del ejército de Dios, tú te estás metiendo con gente que están avivada, gente que tienen presencia de Dios, y Dios está avivando su obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos Dios la va a hacer reconocer y van a vencer. Y yo sé que Dios va a hacer un milagro poderoso, y sopla Espíritu Santo sobre esas vidas, sopla la unción de Dios y se mueve un avivamiento, se enciende llamas como de fuego, como la zarza, se enciende un avivamiento como el aposento alto, y lenguas nuevas van a empezar a hablar. Amén, amén, amén. Hermano, antes de terminar la predicación, quiero informarte que mañana miércoles estará con nosotros nuestra hermana Yadira Coradín. Estará ministrando la música. Es una hermana que Dios utiliza en el cántico. Tiene diferentes himnologías, discos grabados, y han sonado mucho en la radio cristiana. Y yo sé que una hermana de mucha bendición, es de Guaynabo, gloria sea el nombre del Señor, de aquí de Puerto Rico, pero ha predicado en diferentes países y ha llevado su talento, su música, y su música ha sido de bendición. Este miércoles va a estar con nosotros en Iglesia Cristiana Cristo Redentor, en el sector La Pra. Para cualquier información de este evento, puede entrar a mi página de Facebook, Elvis Rodríguez Ortega. Entra ahí y yo sé que te daré más información, o te puedes comunicar al 424-8971. Repito, el 424-8971. Y acuérdese que va a ser un culto glorioso, donde Dios te va a hablar y Dios te va a bendecir, porque Dios está en el asunto contigo. Amén. Dios me lo bendiga y Dios le guarde ricamente.